vamos a estar considerando hoy día un trabajo de orden más práctico, de poder, en este caso, hacer un trabajo en la segunda carta de Timoteo. Así que si usted quiere ya vaya anticipándose, vamos a ir a segunda de Timoteo y allí vamos a estar trabajando. Estamos ya en la clase número 15. Estamos ya en la clase número 15 y como siempre lo estamos diciendo en este taller de metodología de estudio bíblico, para poder ser buenos predicadores, para poder ser buenos transmisores, primero debemos ser buenos estudiantes de la Biblia. Solamente para que siempre vamos a estar repasando esta idea, el modelo del exégesis que estamos desarrollando se basa en tres pilares fundamentales: leer, entender y practicar. Ya hemos desarrollado el primer pilar, que es el pilar de la lectura, leer, con comprensión lectora. Vamos en el segundo pilar, el pilar del entendimiento, ya que no podemos practicar algo si no lo entendemos, no podemos predicar algo si no lo entendemos, y el pilar de entendimiento se basa en 5 reglas que hemos considerado hasta el momento. Primera regla: establecer los límites de un pasaje, dónde comienza, dónde termina este pasaje, de qué estamos hablando. Número 2, establecemos el contexto, lo que rodea el texto, por qué lo dice. Número 3, establecemos el texto, miramos lo que el pasaje dice y no lo que no dice. La pregunta fundamental: ¿qué dice el pasaje? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es la raíz de la misma? ¿Qué dice el texto? Número 4, establecer el propósito, o sea, ver el enfoque amplio que nos ofrece una solución. Como pregunta importante, ¿cuál es el tema general? Y número 5, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, establecer el punto principal. Todo texto, todo capítulo, todo libro de la Biblia está basado en un punto específico, en el objetivo específico del autor. La pregunta: ¿para qué lo dice? Esa es la pregunta que se tiene que responder en cuanto a eso. Esas son las 5 reglas que ya hemos desarrollado y hoy día vamos a estar haciendo un trabajo práctico en el segundo libro, la segunda carta de Pablo a Timoteo, al joven evangelista, al joven predicador Timoteo. Recuerde, porque hoy día la clase va a tratar de establecer el tema y la idea central. Vamos a estar estableciendo los temas y la idea central en segunda de Timoteo, pero recuerde también lo que hemos dicho, que cuando queremos establecer el propósito, cuando queremos ver un tema en un pasaje, primero vemos de la ocasión, analizamos la situación o problema, y de esa manera, de la ocasión, nos va a llevar al propósito, o sea, la solución ofrecida por tal o cual autor, el tema general, la temática específica que se quiere abordar. Y del propósito, ya teniendo claro el propósito, entonces vamos a estar mirando la idea central, o en este caso, el punto central de tu sermón. Todas estas cosas nos van a servir sobre todo cuando hablamos en cuanto a la prédica, ya que para poder predicar bien tenemos que entender la situación en cual se describe un pasaje, tenemos que entender el tema o la solución que ofrece el autor y tiene que tener un punto específico para que nos pasemos en un punto específico. Entonces, como estamos en segunda de Timoteo, nótelo bien, yo estuve considerando las clases pasadas cuando estuvimos estableciendo un poco los límites, cuando estuvimos estableciendo un poco el contexto, y recuérdese que Timoteo tiene 4 capítulos. 4 capítulos que son 4 llamamientos. Recuérdese el contexto. Pablo está preso. Pablo va a morir. La sentencia es que va a ser decapitado. Le van a cortar la cabeza por Cristo. El tiempo de su partida es cercano y él le escribe su última voluntad, su último deseo a su joven colaborador, a su joven ayudante, Timoteo.
Entonces, en esta carta vamos a encontrar 4 llamamientos para el joven Timoteo, cuatro misiones específicas para este joven. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando nosotros establecíamos el contexto, cuando mirábamos también los límites, una pregunta importante de capítulo 1, Timoteo, ¿vas a guardar el buen depósito? El evangelio, ¿se acuerda que habíamos dicho que el buen depósito es la sana doctrina, el buen depósito es el evangelio, el buen depósito es la verdad? Entonces, Timoteo, ¿vas a guardar, vas a retener el buen depósito? ¿Por qué no debemos avergonzarnos? También, si tú te fijas en capítulo 1, algo de la temática del capítulo 1 es que muchos han abandonado a Pablo, como por ejemplo todos los que están en Asia, versículo 15, Figelo y Hermógenes como representantes de ellos. Otros han sido leales, como Onesíforo, como la casa de Onesíforo. Entonces, Timoteo va a recibir un llamado. Timoteo, retén. Retén, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Incluso va a repetir la idea en 14, guarda el buen depósito, retene la forma de las sanas palabras, retene el buen depósito, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, en el capítulo 1 encontramos 4 pasajes. Encontramos 4 pasajes fundamentales en el capítulo 1 y nótelo bien, la primera es facilita. Yo me imagino que no hay mucho que añadir al respecto cuando pensamos en la primera, porque en lo primero encontramos la salutación, ¿cierto? Los buenos deseos de Pablo para Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Yo puse la diapositiva, mi hermano, por si acaso, para que usted vea solamente la cita. Después voy a poner la escritura completa. Me di el trabajo después de escribir el punto específico, pero lo primero es que quiero que trabajemos prácticamente. Eso es lo primero. Vamos a hacer un trabajo práctico, quiero que conversemos, quiero que si usted tiene una opinión, un parecer, una idea, también me ayude. No vamos a abundar en el 1 y 2 porque sabemos que es la salutación, no hay mucho que decir al respecto. Es el saludo de Pablo a Timoteo y los buenos deseos de gracia, misericordia y paz de Pablo hacia Timoteo. Pero nota muy bien ahora, la segunda porción del capítulo 1 es versículo 3 al versículo 7. ¿Qué ve usted? Ayúdeme, por favor. ¿Qué ve usted en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7? ¿Qué ve ahí? Para poder establecer el tema, para poder mirar el punto específico, como estamos descubriendo hoy día, el tema general, el punto específico. ¿Qué es lo que vemos nosotros en capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 3 al versículo 7? A ver si alguien me ayuda. ¿Mi hermano Manuel? Pablo quería ver a Timoteo. Quería verlo. Ok, hay una profunda relación de amistad. Muy bien, mi hermanito. ¿Qué más? Él le habla también, hermano, de cómo ha servido él desde los antepasados, cómo sirvieron sus antepasados y cómo ha servido él, se ha manejado él en cuanto al ministerio, en cuanto al evangelio. Muy bien, muy bien. También recuerda a sus mayores. Muy bien. También, hermano, también está recordando y también le menciona a Timoteo esa doctrina que él escuchó, que empezó a escuchar desde la mamá y desde la abuela.
de él, o sea, de Eunice y... Ok, ok. Y Loida, sí. Loida, sí. Muy bien. A ver, hermano Jorge, ayúdame también. No, está bien, eso era lo que iba a decir, que a la vez que él está mencionando que él, el Pablo, recibió instrucciones de sus mayores, de sus antecesores, también le iba a recordar lo que, obvio, y lo tenía en su memoria, lo que había hecho Loida y Eunice por él, o sea, que está haciendo como una comparación, creo yo, está como comparando lo que le pasó a él versus lo que le está pasando o le pasó también a Timoteo, que había sido instruido. Y por Ok. eso le está diciendo luego que se mantenga, luego que da estos detalles, que se mantenga con ese espíritu no de cobardía, sino de valor. Que avive esa enseñanza. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que añadir? Hermano Luis, hermanito Diga, Luis, dígame, mi en siervo. le dice que le está dando Pablo, le aconseja a Timoteo que le indica los cuáles son las cualidades de que debe distinguir al ministro cristiano, ¿no? Ok, claro, cuando se habla un poquito acerca de la fe no fingida, me imagino el espíritu que no nos ha dado cobardía, sino poder, amor, dominio propio. Claro que sí, la limpia conciencia, sí. No, noten unas claves, mi hermano, cuando tenemos que decidir sobre un tema. Por ejemplo, mire la secuencia, versículo 3, de que sin cesar, dice versículo 3, de que sin cesar me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Versículo 4, al acordarme de tus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas. Y también dice versículo 5, trayendo a la memoria, trayendo a la memoria. Te fijas que tres veces Pablo va a apelar a los sentimientos, a las emociones, al recuerdo, al vívido recuerdo. Me acuerdo de ti, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, trayendo a la memoria. Ponte a pensar un poquito. Eres un ancianito ya como Pablo. Estás preso y encadenado. Comes mal, duermes mal, eres golpeado, eres humillado constantemente. Sabes que vas a morir. Y te acuerdas en esa fría cárcel de tu íntimo amigo, de tu tierno amigo Timoteo, tan humilde, tan sensible, tan lleno de Dios. Miras el futuro y dice, ¿quién podrá seguir mi misión? ¿Quién podrá seguir predicando el evangelio? Y la mente de Pablo inmediatamente comienza a acordarse de su joven compañero. Timoteo es el hombre indicado, pero Timoteo tiene desventajas. Es un poco débil, está un poco desanimado. Los perros de presa de Éfeso son implacables. Los falsos maestros que están atacando desde adentro, los perros de presa de Roma atacando desde afuera. Muchos han muerto ya por causa de la persecución. Y Pablo comienza a pensar en todas estas cosas. Y si tú te fijas muy bien, lo que yo voy viendo en este llamado al joven Timoteo es un llamado a recordar. Es un llamado a recordar. Pablo recuerda a sus mayores. Pablo recuerda a aquellos que sirvieron antes que él. Pablo recuerda a Timoteo. Pablo recuerda la fe de Loida, la fe de Eunice. Pablo recuerda todas estas influencias poderosas que marcan la vida del cristiano. Si tú te fijas muy bien en este pasaje, Pablo va a desafiar a Timoteo a mirar las tres influencias más poderosas que marcan la vida de un cristiano. Hay tres influencias poderosísimas, mi hermano, que van a marcar la vida de un cristiano aquí.
Número uno, la influencia de tu familia. Timoteo es llamado a recordar que en él no surgió la fe. Hubo una abuelita llamada Loida, hubo una madre llamada Eunice, hubo una preocupación desde pequeño de leerle las Sagradas Escrituras. Timoteo es lo que es gracias a que Loida y Eunice se esforzaron por él. La influencia marcadora de la familia. Lo que Pablo llamaba mis mayores, lo que Pablo llamaba los que vinieron antes de mí, Timoteo también. Hubo alguien que vino antes que él, que le legó esta fe, que le transmitió y le pasó la antorcha. Ese es el primer nivel de influencia. Cuando miramos aquí en 1 Timoteo, o sea, formar hogares sólidos y estables, hogares espirituales, aún en un hogar disfuncional. Recuerda que el padre de Timoteo no es cristiano. Aún en un hogar disfuncional, como era el hogar de Timoteo, hubo una madre preocupada, hubo una abuela preocupada que supieron legar la fe a este joven evangelista, a este joven predicador. Para que usted vea, mucha gente hoy en día lo único que se queja por un yugo desigual, ay, es que mi hijo, ay, es que mi esposo, ay, es que... Eunice no se limitó. Eunice se preocupó de formar un hijo cristiano firme y sólido. Cuando Pablo llegó a Listra, ya Timoteo era reconocido por otros, por las otras congregaciones, como un joven fiel en la voluntad del Señor. No solo eso, mire, el segundo nivel de influencia, no solamente está el nivel de influencia de la familia, el segundo nivel de influencia, ahora lo vamos a encontrar en versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La segunda influencia más poderosa en la vida de un cristiano es la de sus maestros, la de sus enseñadores. Es la de sus maestros y sus enseñadores. Pablo mismo, formando a Timoteo por más de 15 años de viaje. Pablo se está acordando de todo esto. Cuando un día conoció a un joven en Listra, lo invitó a viajar, Timoteo salió de su casa y desde ese momento en adelante, por 15 años, Pablo formó a este joven evangelista. Creo, mi hermanito, humildemente, creo, esta es mi opinión, creo que ese es el mejor instituto bíblico que puede existir en la vida. El vivir con la gente, el estar trabajando mano a mano con la gente. Creo que la mejor escuela que nos puede presentar es la vida, en la calle, en la experiencia personal. Pablo llevó a Timoteo a sufrir con él, a recibir golpes con él, a recibir insultos, a recibir loas con él, a predicar la palabra, a abrir la boca, a caminar, a desgastarse por el evangelio. Y esa fue la mejor formación que pudo recibir en este caso Timoteo. Hermano Héctor, ¿querías decir algo? Sí, hermano, ¿cómo Timoteo podía avivar ese don de Dios si ya él lo había recibido por la imposición de las manos de Pablo? Y hacer un pequeño comentario en base a lo que estás diciendo, hermano Luis, y apoyo 100% eso, hermano. Nosotros tenemos que acompañarnos, si tenemos un ministerio, de los otros hermanos, que nos acompañen, que vayan con nosotros a hacer visitas evangelísticas, a hacer devocionales en las casas. Bueno, sabemos que estamos en pandemia, ¿cierto? Pero ese es el mejor instituto, hermanos. Por ejemplo, ir de 2 en 2 a visitar congregaciones o hacer alguna campaña evangelística. Ahí es donde uno muchas veces, hermano, puede explorar y puede aprender y puede también, hermano, dar un poquito de lo que ha recibido. Gracias, hermano. Amén. Sí, y eso, mi hermanito Héctor, nos va a llevar a la tercera gran influencia que tú nos estás mostrando también, porque si usted se fija, mi hermanito, la tercera gran y la más importante influencia que un cristiano debe recibir en su vida es la influencia del Espíritu Santo, la influencia del fuego del don de Dios, la influencia de Dios en nuestra vida. Fíjese, la influencia de un buen hogar marca, claro que sí, pero no es determinante. La influencia de buenos maestros, de buenos enseñadores, marca,
Claro que sí, pero no es determinante. Pero la influencia más poderosa que debemos recibir en la vida es la influencia de Dios, de dejar ser moldeado por Dios, de ponernos a disposición de Dios. Parece que Timoteo ha descuidado, parece que la lucha que está librando en Éfeso le está causando mucho daño a su ánimo, a su espíritu, y parece que ese fueguito que parece que antes era una llama, una fogata tremenda, ahora parece que era un fueguito un poquito más insípido, porque Pablo invita a Timoteo, avívalo, aviva el fuego del don de Dios, o sea, parece que está desanimándose. ¿Puede una persona con un don de Dios desanimarse? Claro que sí. Muchos hermanos están fuera de la iglesia que tienen tremendos dones y talentos. ¿Qué les pasó a ellos? Descuidaron el fuego, descuidaron el trabajo, descuidaron su misión, descuidaron su objetivo, su meta, u otros problemas vinieron a apagar esa llamita y vinieron a ser como un balde de agua que apagó esa llamita del fuego del don de Dios. Yo a veces lo miro, me da mucha tristeza. La frase que normalmente uso cuando tengo que ver a jóvenes que son de mi edad o algunos hermanos mayores que los veo fuera del camino, cuánta pérdida de potencial, cuánta gente mejor que nosotros, mejor que yo. ¿Cuántos cristianos, cuántos predicadores, cuántos evangelistas, cuántos siervos, mucho mejores que yo, están fuera? ¿Por qué? Porque el fuego se apagó, porque fueron negligentes o se descuidaron en un momento y llegó el balde de agua fría y esas llamitas, esa fogata, esas brasas ardientes del servicio, del ministerio de Dios, se apagaron. Por eso que un cristiano debe estar siempre, como se lo dice allí, versículo 6, te aconsejo que avive cerquita del fuego. Usted que ha hecho una fogata, a mí que a veces me gusta prender fuego aquí en mi ciudad cuando hace mucho frío, tenemos que prender leña. Uno entiende de que un palito solo no marca una diferencia. Un palito solo, si tú le pones fuego, lo más probable es que se apague. Pero si tú pones ese fueguito con otro carbón encendido, con otro palito encendido, eso va a armar un tremendo fuego. Eso va a armar un tremendo fuego. Eso va a armar una tremenda fogata. Y si tú te fijas muy bien, eso es lo que está pasando con Timoteo. Ese fuego está menguando y Pablo invita a avivar ese fuego del don de Dios. El Señor le había entregado un don a través de la imposición de manos de Pablo. Recuerda que Pablo es un emisario apostólico y él puede transmitir los dones del Espíritu Santo, pero la intensidad y el fragor de la lucha es algo que Timoteo tiene que poner. Es algo que Timoteo debe trabajar. Nosotros podemos recibir dones muy bonitos de parte de Dios, pero si no los usamos, ¿se acuerda la parábola de los talentos? Vamos a perder aquello que nos entregaron. Vamos a perderlo. Quítale a ese y dale al que tenía 10. Y así es la sentencia del Señor. Porque aquel que no tiene, se le quitará lo que no tiene. ¿Cierto? Y aquel que ya tiene, se le dará mucho más. Ese es el punto. Usa lo que Dios te ha dado y vas a ver que se multiplicará. No uses lo que Dios te ha dado y vas a ver que lo vas a perder. Entonces, la porción bíblica del capítulo 1, versículo 3 al 7 tiene que ver con eso, con las influencias poderosas que nos marcan. Influencias poderosas, es como que Pablo está diciendo a Timoteo, déjate usar por el Espíritu Santo, déjate usar por Dios, Timoteo, enciende tu llama, déjate usar por el Señor, Timoteo. Esa es la idea del versículo 3 al versículo 7. Y en esa misma temática, cuando llegamos ya al versículo 8 al 14, como entendemos que una parte del asunto es el ánimo, el fuego de Dios, una parte del asunto es la disposición y la entrega de Timoteo, pero otra parte del asunto es el mensaje que se nos da. Y si usted se fija muy bien, del versículo 8 al versículo 14, Pablo se va a enfocar ahora en el poder del Evangelio. ¿Cuán poderoso es el Evangelio? Si tú te fijas, Timoteo, en vez de centrarte en ti mismo, en la cobardía, en vez de centrarte en ti mismo, en la timidez, en tus lágrimas, céntrate en el Evangelio. No te avergüences de él. Participa de las aflicciones. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 8, poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué provoca el Evangelio?
Versículo 9, salvación, nos salvó. Versículo 9, y llamó con llamamiento santo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio nos lleva a la salvación. El evangelio es el llamado santo de Dios a un mundo pecador. Versículo 9. El evangelio es propósito de Dios, no es propósito del hombre. Versículo 9. El evangelio es la manifestación de la gracia de Dios, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No solamente eso. Versículo 10. Estoy solo describiendo lo que dice el pasaje. Versículo 10. Evangelio que quita la muerte. Evangelio que saca a luz la vida. Evangelio que trae la inmortalidad. ¿Te das cuenta de todas las cualidades del evangelio? Qué tremenda prédica evangelística en estos pocos versículos. Evangelio, poder de Dios. Evangelio que nos salva. Evangelio que nos llama. Evangelio que es propósito de Dios. Evangelio que muestra la gracia de Dios. Evangelio que quita la muerte. Evangelio que saca a luz la vida. Evangelio que muestra la inmortalidad. Incluso Pablo va a decir, evangelio del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro. Evangelio que hay que transmitir, evangelio que hay que entregar, evangelio que hay que predicar. Eso se hace con el evangelio. Incluso después Pablo va a decir, evangelio que hay que guardar, evangelio que hay que retener. Versículo 13, versículo 14. Y nuevamente la misma idea, ¿te fijas? Cuando Timoteo estaba desanimado, Pablo apelaba al fuego del don de Dios, a la presencia misma del Espíritu Santo obrando en Timoteo. Cuando pensamos en la preservación de la palabra, Pablo nuevamente apela al poder del Espíritu Santo, el buen Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a poder retener y guardar las sanas palabras. Entonces miramos nosotros en capítulo 1, si tú te fijas, toda esa descripción nos muestra el poder del evangelio y cómo guardarlo. El poder del evangelio y cómo guardarlo. Te quiero mostrar eso solamente para que después mostrarte la diapositiva completa. Y ya estudiamos también en capítulo 1, versículo 15 al 18, ahora considerando el poder del evangelio, considerando las influencias poderosas que recibió Timoteo, Pablo también le recuerda al joven las pruebas y las luchas que está enfrentando, que en el evangelio hay momentos de lealtad, pero en el evangelio también hay momentos de traición. Y hubo algunos en Asia, como Figelo y Hermógenes, que abandonaron a Pablo, que fueron traidores con la causa del evangelio, cristianos que un día estuvieron con Pablo, ahora lo habían abandonado. Es como que Pablo le dijera a Timoteo, entiende Timoteo, que no todos van a ser fieles hasta el fin, que no todos van a ser leales, que no todos van a cumplir su palabra. A veces el evangelio también hay traición, hay traición. Y ahí está Figelo y Hermógenes que me traicionaron y me abandonaron. No son todos así, claro. Onesíforo me buscó, Onesíforo viajó hasta Roma, Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas, Onesíforo incluso estuvo dispuesto a dar su vida. Onesíforo fue leal conmigo, aunque muchos en Asia no fueron leales. Entonces, si usted lo va viendo muy bien, fíjese allí en el capítulo 1, miramos nosotros 4 pasajes importantísimos. El primero de ellos, como dijimos, capítulo 1, versículo 1 y 2, los saludos, esa relación de amistad, de familiaridad de Pablo con Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al 7, influencias poderosas en la vida del cristiano, la influencia del hogar, la influencia de los maestros, la influencia de Dios y su Espíritu Santo, influencias poderosas, los 3 niveles de influencia. Versículo 8 al versículo 14, el poder del evangelio. El poder del evangelio y cómo retenerlo. Y cómo retenerlo. Y después, versículo 15 al 18, vemos en el caso de Figelo, Hermógenes, los de Asia y Onesíforo, ejemplos de lealtad y ejemplos de deslealtad con el evangelio. O sea, hay algunos que
confían en el poder del Evangelio y lo retienen. Hubo otros que fueron desleales al Evangelio y no lo retuvieron. ¿Se fija el capítulo 1? ¿Cuál es la idea fundamental? Punto principal, retén el buen depósito. Reténlo, no seas como Figelo y Hermógenes. Reténlo, sé como Onesíforo, sé también aquí en el pasaje como Loida, como Eunice, como mis mayores. Hay muchos ejemplos en el capítulo 1 de personas que retuvieron el buen depósito y fueron fieles hasta el fin. Y también hay ejemplos de personas que no lo retuvieron y se avergonzaron del Evangelio. Eso es el capítulo 1. ¿Se va dando cuenta? ¿Comentarios hasta aquí? Capítulo 1. ¿Algún comentario, algún aporte, alguna opinión? Ok, pasemos al capítulo 2. Mire ahora. Cuando llegamos ahora al capítulo 2 de Segunda de Timoteo, primer llamado, retén el buen depósito, la verdad. Segundo llamado, nótelo bien, esfuérzate. Como sinónimo, sufre por el buen depósito. Timoteo, es la pregunta de Pablo en este capítulo. ¿Vas a enseñar hasta sufrir por el Evangelio? ¿Por qué debemos enseñar hasta el punto de sufrir? Y estoy mostrando esta idea porque mira, capítulo 2, versículo 1 dice, esfuérzate. Capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades. Capítulo 2, versículo 5, lucha como atleta. Capítulo 2, versículo 6, como labrador trabaja primero. Capítulo 2, versículo 9, en el cual sufro penalidades. Versículo 10, por tanto, todo lo soporto. Versículo 12, si sufrimos. ¿Se va dando cuenta el contexto? Un obrero aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero que está dispuesto a sufrir y a luchar por el Evangelio. ¿Y por qué? Lo dice allí, en este contexto, porque hay muchos falsos maestros y hay obreros desaprobados. Ahora no solamente se va a hablar de la deslealtad de Figelo y Hermógenes, ahora se nos va a hablar de Himeneo y Fileto, 2:17. Figelo y Hermógenes fueron desleales. No ayudaron a Pablo cuando lo necesitaba. Pero Himeneo y Fileto eran falsos maestros que desviaban la fe de los hermanos, que su palabra era como gangrena. Su palabra era como gangrena. Fíjese, el contexto ahora también son desleales, pero son desleales no solo a Pablo, a la verdad. No están predicando el evangelio correcto. Entonces, el llamado, capítulo 2, versículo 1 y 2, si tú te fijas, esfuérzate. ¿Y cómo debemos esforzarnos? La clave está ahí en el versículo 2. Tal vez tú te puedes preguntar, hermano Luis, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿De qué manera Pablo invita a Timoteo a esforzarse en la gracia? La respuesta está, mi hermanito, versículo 2. ¿Cómo me esfuerzo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo se esfuerza Timoteo? ¿Cómo se esfuerza por la gracia, por el evangelio? Enseñando, transmitiendo esta verdad, buscando hombres fieles. Me encanta este pasaje, hermano. Yo creo que este es el pasaje fundamental de toda la carta. Y yo creo que esta es la misión más importante que tenemos como iglesia de Cristo. Creo yo que el evangelismo es la misión más importante que tenemos hacia afuera, hacia el mundo. Tenemos que salvar este mundo perdido. Pero cuando ya hemos salvado a la gente, entonces viene esta segunda gran misión. Y creo que es la más fundamental para nosotros, sobre todo los cristianos que ya estamos perseverando en la iglesia. ¿Y cuál es la misión? El poder legar nuestra fe, el poder transmitir la doctrina, la sana enseñanza a la próxima generación. Ese debería ser
la preocupación más importante. ¿Y después de ti qué? ¿Y después de mí qué? ¿Quién va a continuar? ¿A quién estoy preparando? Por ejemplo, yo siempre tengo a uno de mis mentores, siempre me está preguntando a mí uno de mis mentores, uno de mis hermanitos, ¿y quiénes son tus Timoteos? Así me lo pregunta él. Para ponerme a pensar en qué hermano estoy pensando yo, con quién estoy trabajando yo, para que cuando yo ya no esté, él continúe mi ministerio. ¿A quién estoy capacitando yo? Y yo tal vez te voy a hacer la pregunta a ti también, que estamos terminando este taller, para que tú te enfoques y pienses a quién yo le voy a entregar todo este conocimiento y todo lo que yo sé. A quién yo le voy a estar transmitiendo todo lo que yo sé. Porque el conocimiento no tiene que morir contigo. La experiencia no tiene que morir contigo. Tiene que pasar a la próxima generación. Y es la misión de la iglesia. Encarga a hombres fieles, busca a hombres fieles que sean idóneos, aptos, adecuados, con el don, con el talento, con la preparación para enseñar también a otros. Fíjate cómo aparecen 5, sin darte cuenta, aparecen 5 generaciones acá. ¿Por qué? Porque Cristo le entregó la palabra a Pablo. Cristo le entregó la palabra a Pablo. Pablo le entregó la palabra a Timoteo. Timoteo le va a encargar la palabra a estos hombres fieles y estos hombres fieles le va a entregar la palabra a otros hombres fieles. 5 generaciones. 5 generaciones de la transmisión de la palabra. 5 generaciones en cuanto a legar el mensaje. A veces la gente le gusta aprender mucho. A mí me asusta eso. A veces a la gente le gusta estudiar mucho, pero es solamente para quedárselo ellos, como una bodega. Hecha para adentro nomás, como una bodega. Pero se nos olvida que hay que transmitir también. Se nos olvida que también tenemos que legar esto a otras personas. Ese es el llamado del capítulo 2, versículo 1 y 2. Y qué importante es este legado. ¿Sabes por qué es importante? Porque el que te lo está escribiendo es un viejito encadenado que está a punto de que le corten la cabeza. ¿Cómo a Pablo no le va a importar la transmisión de la palabra? Claro que sí. Si el que hubiese escrito acá hubiese estado en un resort con un coco tomando el agüita de coco ahí frente a una playa paradisiaca, uno diría, Pablo no entiende de qué trata todo esto. Pero el que lo escribió estaba con su espalda machacada de una vida de recibir latigazos por el Evangelio, encadenado con sus manos y sus pies a un soldado romano, sufriendo vejaciones. Y él dice, ¿qué va a pasar después de mí? Timoteo, lo que has oído de mí, yo me he encargado de transmitirte la verdad. Ahora tú vas a ser el encargado de transmitir esta verdad a las otras personas. ¿Te fijas el llamado? Y para que esto quede claro en la mente de Timoteo, Pablo va a usar, por lo menos hasta el versículo 10, Pablo va a usar varias imágenes. Pablo va a usar la imagen del soldado, Pablo va a usar la imagen del atleta, Pablo va a usar la imagen del labrador, del agricultor, Pablo va a usar incluso el ejemplo de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, versículo 8, Pablo va a usar su propio ejemplo. Yo sufro penalidades, yo también como un buen soldado sufro penalidades, yo también como un buen soldado soporto las aflicciones, Timoteo. Nota bien los ejemplos. Timoteo debe ser un buen soldado. Timoteo debe luchar como atleta. Timoteo, debes trabajar como un labrador. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el mejor hijo, el mejor soldado, el mejor atleta, el mejor labrador, el mejor ejemplo de todos. Acuérdate de Jesucristo y acuérdate de mí. Acuérdate de mí, preso suyo. Acuérdate de mí que sufro penalidades. Acuérdate de mí que todo lo soporto. Yo también te he dado el ejemplo de lo que es esforzarse y sufrir por el Evangelio. Si tú te fijas en este pasaje, todos se esfuerzan, todos sufren. Y Timoteo es llamado a seguir adelante con el Evangelio. Y después de eso, versículo 11 al 13, también lo habíamos analizado en una clase pasada en cuanto a en este caso, a las promesas
y advertencias. Si sufrimos y nos esforzamos. ¿Cuáles son estas promesas y advertencias? Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos. Promesas, advertencias. Si le negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, también nos advierte, Él será fiel. ¿Fiel a qué? A sus advertencias. También te dejará. Si tú eres infiel, no esperes la ayuda de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces anima a Timoteo a sufrir y luchar, a esforzarse por el buen depósito. En el capítulo 1, el desafío era retén, guárdalo. En el capítulo 2, esfuérzate. Esfuérzate en compartir. Sufre por el evangelio. ¿Por qué todo esto va a ser importante? Versículo 14 en adelante, 14 al 26, van a llegar falsos maestros. Van a llegar falsos enseñadores. El siervo de Dios va a tener que luchar y vamos a ver esa lucha constante entre el siervo de Dios, ese contraste que hay ahí entre el siervo de Dios y los obreros desaprobados. ¿Hay obreros aprobados aquí? Claro que sí. En el versículo 15 se nos destacan. Claro que sí. El siervo del Señor que no es contencioso, claro que sí. El que sufre como soldado, el que lucha como atleta, el que trabaja como un labrador. Pero también en este pasaje hay obreros desaprobados, como Himeneo y Fileto, que han dicho que la resurrección ya se efectuó. Entonces, mirando la estructura de este segundo capítulo, punto principal, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Esfuérzate y sufre por el buen depósito. Esfuérzate en transmitir la palabra. Esfuérzate en llevar el evangelio hasta la próxima generación. Por eso, primer llamado, tú pues esfuérzate en la gracia. Segunda cosa, como un buen soldado, como un atleta, como un labrador, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Pablo. Para que esto quede claro en su mente, promesas y advertencias. Y sobre todo le pone el contraste entre los siervos de Dios y los obreros desaprobados. ¿Se va dando cuenta? Toda la estructura general y cómo vamos viendo la temática ya en estos dos llamados. Número 1, retén y guarda. Número 2, esfuérzate y sufre. Vamos a ir ahora al tercero. Y fíjese muy bien que en el capítulo 3 es un poquito más rápido, más dinámico el capítulo 3 en cuanto a su temática, porque mire cuál es la frase que ahora Pablo va a destacar. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Perseverar. Note la idea, guardar, esforzarse, perseverar. Timoteo, ¿vas a perseverar en el buen depósito? ¿Por qué debemos perseverar? ¿Por qué se habla acá en el capítulo 3 la idea de perseverancia? ¿Por qué debemos permanecer en la verdad? Y lo va a decir de inmediato en el 3.1. ¿Sabe por qué debemos perseverar, hermano? Porque van a venir tiempos peligrosos. ¡Wow! Pablo está preparando a Timoteo. Timoteo, prepárate. Vienen, imagínense, Pablo preso, está el emperador loco Nerón, ya han muerto varios de los apóstoles, están muriendo los cristianos, y Pablo le dice a Timoteo, y vienen tiempos más peligrosos todavía. Van a venir tiempos peligrosos, prepárate, Timoteo. Por eso Timoteo tiene que fortalecerse y perseverar, estar dispuesto a seguir hasta el fin. Van a venir tiempos peligrosos, van a levantarse hombres amadores de sí mismos, van a levantarse hombres, y toda la lista, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que son cristianos o son religiosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, a esto se evita. ¿Te das cuenta cómo lo prepara en versículo 1 al versículo 9? Le advierte acerca de los tiempos peligrosos
¿Y cómo va a ser el carácter de estas personas en los tiempos peligrosos? Estos son los que se meten en las casas, estos son los que llevan cautilla a las mujercillas cargadas de pecado, estas mujercillas que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, estos hombres que son semejantes a Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, que resisten siempre la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero no van a ir más adelante, no van a ganar esta batalla, no, la batalla es del Señor, porque todos se van a dar cuenta quiénes son. Y Pablo advierte de la llegada de estos falsos maestros. Pablo lo advierte. Por eso dice en versículo 10, segundo pasaje, pero tú debes ser diferente a ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, pero tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia. Fíjate el contraste entre la lista del capítulo 3, versículo 2 al versículo 5, y la lista que ahora hace, capítulo 3, versículo 10 al versículo 11. Qué increíble. El carácter de los falsos maestros, capítulo 3, del 2 al 5, el carácter de los obreros aprobados. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por eso Pablo se lo aclara a Timoteo, verso 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ahí está el llamado. ¿Te das cuenta el llamado, el punto principal? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste. Y sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? Del mismo apóstol Pablo. ¿De quién había visto el ejemplo? De su abuela Loida y de su madre Eunice, de aquellos que lo habían forjado desde pequeñito en las Sagradas Escrituras. Por eso vemos dos temas principales en el capítulo 3. Primera parte del capítulo 3, advertencia sobre los postreros tiempos, el carácter de los obreros desaprobados, el carácter de los malos hombres. Y por otro, capítulo 3, versículo 10 al 17, el llamado a seguir el ejemplo de Pablo, el llamado a la persistencia. Timoteo debe persistir en lo que ha aprendido. Ahí está el punto principal, en capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Capítulo 1, versículo 13, retén el buen depósito. Capítulo 2, versículo 2, transmite este buen depósito a la próxima generación. Capítulo 3, versículo 14, persiste en el buen depósito, persevera en el buen depósito. Y llegamos al capítulo 4. Y llegamos al capítulo 4 y nótalo bien ahora, ya el mensaje final. Encontramos 4 textos aquí. Y la palabra que más se enfoca, predica, predica, sé el proclamador, sé el anunciador del buen depósito. Timoteo, ¿vas a predicar el evangelio de Cristo? ¿Por qué debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo el buen depósito? Y Pablo lo va a advertir incluso. No solamente se van a levantar falsos maestros en capítulo 3, sino que en capítulo 4 va a llegar tiempo donde la gente no va a querer oír la verdad. No solamente hay falsos maestros, sino que la gente no va a querer oír la verdad. Viene la apostasía y más encima viene la apostasía y Pablo va a morir. ¿Quién va a quedar? Pablo va a decir en versículo 5, pero tú vas a ser el encargado. Tú ahora serás el heraldo de Cristo. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, vemos en la primera parte, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, nótalo bien ahí, el llamado de Pablo para que Timoteo haga obra de evangelista. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2, que prediquen la palabra. Versículo 2,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La advertencia viene en tiempo cuando la gente no querrá oír, que se apartarán de la verdad del oído, se volverán a la fábula. Pero tú, versículo 5, nuevamente el mismo llamado, predica, predica, cumple tu ministerio. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco delante de Dios, dice 4:1. Este es un llamado solemne. Timoteo, haz obra de evangelista. Timoteo, predica la palabra hasta el fin. ¿Y por qué esto cobra real valor e importancia? Por lo que va a decir versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Timoteo, ahora quedarás solo. Yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. Yo he guardado la fe. Voy a mi lugar, a esperar y a guardar la corona que me dará el Señor juez justo. Voy a guardar esa corona. Y en capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo se despide de Timoteo, mostrándole que él ha llegado hasta el final del camino y que ahora le corresponde a Timoteo el seguir adelante con la misión de Dios. Y al final, solo al final para decirlo, del capítulo 4, versículo 9 al 18, Pablo da algunas instrucciones finales, como procura venir pronto a verme, el llamado a Timoteo a ir rápido a Roma para darle unos últimos detalles, para poder organizar nuevamente el equipo evangelístico. Algunos se han ido como Demas, otros están predicando como Crescente, como Tito. Lucas está perseverando junto a Pablo. El llamamiento nuevamente a Marcos, versículo 11, y así se ve cómo Pablo está organizando el equipo evangelístico. Hasta el último segundo de vida, Pablo está involucrado en la obra y organizando los equipos misioneros. Hasta el final, él va a estar como comandante de este batallón y Timoteo ahora es llamado a relevarlo en el puesto y a tomar la organización de este equipo evangelístico. Por eso le advierte, le da las instrucciones finales desde el capítulo 4, versículo 9 al versículo 18. Y allí vemos nosotros ahora ya del versículo 19 al 22, el último pasaje, los saludos finales, la despedida, los saludos que envía Prisca y Aquila, los saludos que tienen que darse a Onesíforo, a Erasto, a Trófimo y todos ellos, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanitos que estaban cercanos a Pablo ahí en Roma también. Eso más o menos para que usted se vaya dando cuenta es el llamamiento. Entonces, capítulo 1, retén el buen depósito. Capítulo 2, esfuérzate y sufre por el buen depósito. Capítulo 3, perseveran en el buen depósito, la verdad. Capítulo 4, predica la verdad, predica el buen depósito. Comentarios, hasta aquí. Creo que completé bien la hora. Estaba pendiente de eso, de que pudiésemos hacerlo en el tiempo indicado. Hermano Para que Luis, ahora comentemos. Hermano Luis, un detalle de Pablo con Timoteo es en el capítulo 4, versículo 21, donde le dice que procura venir antes del invierno. O sea que ese era uno de los principales deseos de Pablo. Lo empezó mostrando desde el capítulo 1, pero también termina en el capítulo 4 deseando ver a Pablo por última vez, me imagino yo que era, hermano. Claro. Sí, ¿y por qué dice invierno por si acaso? Porque en invierno los puertos estaban cerrados. Correcto. Entonces, para Timoteo iba a ser imposible viajar desde Éfeso, donde estaba, a Roma, si no lo hacía por barco. Era la mejor forma de llegar, si no el viaje hubiese sido muy largo. Y por eso es que lo anima de esa manera. Ven pronto y usa los medios que tiene. Hermano Héctor. ¿Algún otro comentario?